Bien, de nuevo buenos días. Hoy vamos a trabajar con la sesión número 5, ¿de acuerdo? Estamos en la segunda sesión de Excel intermedio y vamos a arrancar o a recordar algo de lo que trabajamos o con lo que cerramos más bien la sesión anterior, que fue con la función sumar puntos y punto conjunto. Voy a apagar la cámara para optimizar el canal de comunicación. Ante cualquier duda, eventualidad, pregunta, la activaré y por favor me informan si voy muy rápido, si voy muy lento o si voy a buen ritmo. Bien, activemos aquí este cursor, ese apuntador que se visualiza un poco mejor. Perfecto. Entonces, la sesión anterior cerramos con esa función, la función sumar puntos y punto conjunto. Esta función nos permite hacer una operación llamada suma, pero que nos permite establecer varios criterios. Dice que hasta 127 criterios. Obviamente esto para mí es exagerado. Yo diría que con 3 o 4 o 5 criterios es suficiente como para despelucarse o para volverse algo loco con esto. Pero bueno, es la fortaleza o la grandeza de esta herramienta Excel que nos permite hasta este nivel de criterios para establecer qué tipo de valores vamos a realizar, en este caso, algo llamado suma. Lo que vemos aquí es la estructura, la forma en que se debe establecer esta función. La función se llama sumar puntos y punto conjunto, y al aperturar o al abrir paréntesis, le indicamos cuáles son los valores. Generalmente es un rango o una columna de valores la cual vamos a sumar, ¿de acuerdo? Pero no todos esos valores van a ser sumados, solamente los que cumplan con algunos criterios. Y sabemos que podemos tener hasta 127 criterios, y la semana pasada hicimos un ejercicio con un par de criterios. Entonces, ante esos criterios hay que indicarle, primero, cuál es el rango de los valores donde vamos a evaluar, donde vamos a aplicarle el criterio, el primer criterio, ¿de acuerdo? Y así sigue sucesivamente, el rango de valores y el criterio a aplicarle a ese rango anterior. El rango de valores y el criterio a aplicarle a ese rango anterior. Entonces, habíamos cerrado con este ejercicio o con este ejemplo. En el archivo que habíamos trabajado, habíamos establecido, creo que aquí lo tenemos, sumar puntos y punto conjunto, correcto. Habíamos indicado que establecer el número de goles realizados por los jugadores con más de 100 partidos, ese es el primer criterio, más de 100 partidos jugados con la selección. Entonces decíamos que los partidos jugados con la selección es esta columna, esta primera columna, partidos jugados con la selección. Me están preguntando determinar cuáles son los jugadores que tienen más de 100 partidos jugados con la selección. Y el otro criterio es el valor del pase, donde este valor debe ser superior o debe ser mayor a 300,000 pesos o a 300,000 dólares, como lo quieran ver. Eso estaba sobre esta columna, valor pase, ¿de acuerdo? Entonces, número de goles realizados por los jugadores con más de 100 partidos jugados. Vamos a ponerle un color diferente a esta columna. Pongámosle un color verde, por ejemplo. Y la otra columna dice valor del pase, que el valor del pase sea superior a 300,000 pesos. Esta es la otra columna que nos interesa evaluar. ¿De acuerdo? Entonces hablábamos, o por lo menos recomendábamos, que es bueno tener esos criterios en celdas diferentes. Entonces, digamos que en esta celda voy a colocar el criterio que le vamos a aplicar a esta columna. Entonces nos decía que los partidos jugados deben de ser más o deben de ser mayores a 100.
¿de acuerdo? Mayores a 100. Entonces aquí vamos a colocar la condición o el criterio mayor a 100, por ejemplo, que le vamos a aplicar a esta columna, ¿de acuerdo? Y el otro criterio nos decía algo del valor del pase. Decía que el valor del pase debe ser superior o mayor a 300.000. Entonces aquí vamos a colocar el otro criterio. Decimos mayor a 300.000. ¿De acuerdo? Entonces ese es el criterio que le vamos a aplicar a esta columna de los partidos jugados con la selección. Y este es el criterio que le vamos a aplicar a esta otra columna de valores cuya condición es que el valor del pase sea mayor a 300.000. Una vez tengamos claros los criterios y las columnas o los rangos de valores a donde le vamos a aplicar esas condiciones, cuando ya tenemos esa parte clara, ahora sí vamos a ir a construir la función. Voy a construirla aquí en esta posición, en la celda J16. Entonces aquí colocamos el igual, llevamos la función sumar punto sí punto conjunto. Recordemos que al seleccionarla, al darle clic con el cursor, con el mouse, nos indica una pequeña ayuda explicando qué es lo que hace o qué podemos realizar con esa función. Dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿De acuerdo? Y para este caso tenemos dos rangos de valores con sus respectivos criterios. Perfecto. A diferencia de la función sumar sí, que esa simplemente aplica para un solo criterio o una sola condición. Entonces, esta es para una sola condición o criterio y esta es para múltiples criterios o condiciones. De acuerdo. Damos doble clic sobre la función sumar puntos y punto conjunto y nos pregunta cuál va a ser el rango de suma. Recordemos aquí nos dice, queremos saber el número de goles realizados con más de 100 partidos jugados. Entonces, buscamos la columna que diga número de goles realizados. Número de goles realizados es esta columna, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los valores los cuales vamos a operar, vamos a sumar, ¿de acuerdo? Ese es el rango de suma. Los valores que vamos a sumar son el número de goles, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué valores vamos a sumar? Los que cumplan con el primer criterio que va sobre los partidos jugados, cuya condición o criterio deben de ser mayores que 100, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos va a elegir o nos va a seleccionar los partidos jugados que sean mayores que 100. Entonces este sería un valor, este sería otro valor, este sería otro valor, y esos tres son los valores que cumplen con esa primera condición. Separamos con punto y coma y nos dice, ¿tienes otro criterio? ¿Vas a aplicar otro criterio? Sí, tenemos otro criterio. ¿Sobre qué rango de valores queremos aplicar ese criterio? Sobre los valores del pase. ¿De acuerdo? Sobre los valores del pase. Listo. Una vez tengamos ese criterio o ese rango de valores a los cuales vamos a aplicar el criterio, indíqueme cuál es el criterio que se le va a aplicar. Es el criterio que le vamos a aplicar o la condición que le vamos a aplicar a esos valores son los que sean mayores a 300.000. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos ya la función sumar puntos y punto conjunto establecida, donde el primer argumento nos dice cuál es el rango de valores que vamos a sumar. Vamos a sumar los goles. Y luego me indica cuáles son los valores y sus respectivos criterios sobre los cuales elegiremos o se elegirán los valores a sumar. ¿De acuerdo? Damos Enter y vemos que el valor es 164. Si vamos a verificarlo manualmente, entonces esta primera condición me dice, vamos a elegir los valores que sean mayores a 100 goles. Serían estos 6 valores. Vamos a ponerle un color diferente. Allí están.
Y sobre el valor del pase, vamos a elegir los que sean mayores a 300. Valor del pase mayor a 300. Bueno, sabemos que esto lo podemos hacer de otra forma. Vamos a hacerlo con el formato condicional para que sea un poco más automático. Y aquí decimos los que sean mayores a 300.000. Y pongámosle un color rojo por defecto. ¿De acuerdo? Allí está. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los valores que se van a sumar de esta columna? Los que cumplan con ambas condiciones. Vemos que aquí solamente cumple con el valor del pase. Aquí solamente cumple con los partidos jugados. Aquí cumple con ambos. Partidos jugados mayores que 100 y valor del pase mayor que 100. O sea que este valor es un valor que se va a sumar. ¿De acuerdo? Aquí no cumple con ambas condiciones. Solamente cumple con los goles mayores que 100, pero no con el valor del pase mayor a 300.000. Tenemos algún otro valor y tenemos esos tres. ¿De acuerdo? Se cumplen ambas condiciones. Cuyos partidos jugados son mayores que 100 y cuyo valor del pase es mayor que 300. Entonces, estos valores son los que finalmente se van a sumar. Y si miramos 29 más 47 más 49 más 39, me da 164, que finalmente es el valor que nos entrega esa función sumar punto sí, punto conjunto, la cual ha cumplido o cumple con los criterios que se le han establecido. Bien, ¿es claro hasta allí? Hola Carlos, buen día. Sí, profe, gracias. Listo, Diana, perfecto, muy bien. Hola, profe, buenos días para todos. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy bien, gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces, apenas estamos arrancando, Carlos, estamos mirando el ejercicio de la semana pasada, con el cual cerramos. Vamos entonces a iniciar, o a mirar más bien, algunas de las funciones estadísticas que nos trae el Excel. Recuerdo para Carlos y para todas las compañeras que están allí conectadas, que estamos trabajando con el archivo de Excel, continuando con el archivo de Excel que descargamos la semana pasada de la plataforma Classroom, donde allí está todo el material que hemos venido trabajando en estas diferentes sesiones. Bien, entonces, funciones estadísticas. Vamos a mirar algunas funciones estadísticas que tiene Excel. Tiene muchas, ¿de acuerdo? Aquí solamente vamos a ver como las más utilizadas por personas normalitas como nosotros, pero tiene funciones mucho más especializadas que son muy útiles para los que son expertos en estadística. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vamos a ubicar en la primera pestaña, la que dice hoja 0. ¿De acuerdo? Hoja 0. Y vamos a ubicarnos, permíteme, yo le bajo un poco el zoom para poder ver todas las funciones. Vamos a ubicarnos aquí, en la fila 16, enfrente de la función contar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la función contar? Dice cuenta la cantidad de celdas que contengan números. Números. Los valores que no tengan números simplemente no van a ser tenidos en cuenta. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces nos vamos al Excel. Y en el Excel nos ubicamos enfrente de la función contar. ¿De acuerdo? Colocamos el igual. Y llamamos la función contar. Allí está, contar. Y hay muchas más. Contar, contar blanco, contar sí conjunto, contará. Base de datos contar, base de datos contará. Y nos indica, recordemos que una vez hemos dado clic sobre la función objetivo, Mabel nos dice que Erika no puede ingresar. Ok, perfecto, Mabel, muchas gracias. De igual forma allí quedaría la grabación y esperemos que en el transcurso de la sesión se pueda conectar. Mabel, muchas gracias.
Bien, entonces damos doble clic sobre la función que nos interesa. Listo, Mabel, perfecto. Y nos pregunta cuáles son los valores que le vamos a ingresar a esa función. Le vamos a colocar, por ejemplo, estos valores que tenemos justamente debajo de la función exponente, ¿de acuerdo? Entonces sería el rango de valores desde la celda C2 hasta la celda C11, de C2 a C11. Cerramos paréntesis y al dar Enter nos dice, usted tiene 10 valores, ¿de acuerdo? Que justamente corresponden a los 10 valores que tenemos en cada una de esas columnas, en cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en la celda siguiente y vamos a decirle, vamos a indicarle que nos cuente las celdas que están justamente debajo de la columna nota. Entonces nos ubicamos en la celda de 16, ¿de acuerdo? Ya colocamos el símbolo igual, llamamos la función contar, ¿de acuerdo? Y ahora el conjunto de valores que le vamos a indicar son los que están justamente debajo de la columna nota, donde dice deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Una vez hemos elegido el rango de valores, cerramos paréntesis y damos Enter. Y aquí estamos corroborando que la función solamente aplica para hacer un registro o un conteo, como lo dice la función, únicamente de los valores que son numéricos. Y si alguna de las celdas tiene texto, simplemente no la va a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Esa es la función contar. Muy bien. ¿Qué otra función podemos encontrar allí? Contar blanco. Contar blanco nos permite establecer o detectar si tenemos alguna celda vacía, alguna celda en blanco. Eso es útil, o por lo menos estas funciones son útiles cuando se tiene un gran volumen de información, un gran conjunto de datos, donde no es tan fácil, por lo menos, identificar cuáles, o si todos los registros son numéricos, o si tenemos algunos registros de texto, o si tenemos, por ejemplo, registros vacíos, celdas que estén vacías. Entonces vamos a ubicarnos en la celda de 17. Vamos a llamar la función contar punto blanco, ¿de acuerdo? Contar punto blanco. Y aquí nos pregunta el rango, ¿de acuerdo? El rango de valores o de celdas las cuales vamos a evaluar. Vamos a indicarle, por ejemplo, que le vamos a entregar como rango las mismas celdas que están justamente debajo de la columna nota, ¿de acuerdo? Justamente debajo de la columna nota. Cerramos paréntesis y nos dice que no hay ninguna celda vacía. Pero si a propósito borramos un par de celdas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí he borrado 2 celdas, inmediatamente nos dice o nos indica cuántas celdas son vacías en ese conjunto o en ese rango de datos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de funciones, aquí de pronto es fácil porque es un conjunto apenas de 10 registros por columna, entonces es fácil de visualizarlo, pero repito, en un volumen de información, por ejemplo, donde hemos registrado asistencia a las salas de sistemas, o ingresos de estudiantes a biblioteca, o ingresos de estudiantes, o registros en enfermería, por ejemplo, y necesitamos detectar algunos valores numéricos o algunos valores de texto, o por lo menos si tenemos celdas o campos vacíos, allí sí aplicaría de una forma mucho más acertada, ¿de acuerdo? Este tipo de funciones. Entonces, vimos la función contar blanco, ¿de acuerdo? Y nos faltaría ver la función contar A.
La diferencia entre la función contar y la función contará es que la función contará aplica para valores que sean texto o número, mientras que la función contar solamente aplica para valores que sean número, ¿de acuerdo? Y está justamente aquí, contará. Dice, cuenta el número de celdas que no estén vacías, es decir, celdas que tengan cualquier valor, que sea número, que sea texto, o que simplemente tenga un carácter cualquiera. Puede ser un carácter vacío, por ejemplo. Entonces vamos a mirar, vamos a ubicarnos en la celda C20 y vamos a aplicarle la función contará, contará a estas celdas, ¿de acuerdo? Al conjunto de celdas que están debajo de la columna nota. Colocamos igual, llamamos la función contará, aquí está. Al darle clic sobre el nombre de la función, nos dice que esa función cuenta el número de celdas que no estén vacías dentro de un rango de valores. ¿De acuerdo? Ok, damos doble clic sobre la función contará, le indicamos el rango de valores, ¿de acuerdo? Y colocamos el paréntesis de cierre y damos enter. Entonces nos dice que aquí hay 8 celdas totalmente ocupadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo identificamos si tiene o no tiene un valor? Pues aquí sabemos que el conjunto de celdas tiene 8 registros, ¿de acuerdo? Y de esos 10, de esas 10 celdas tenemos 2 que son indeterminadas, que puede que estén vacías, o que no cumplen con la condición o con lo que estamos buscando en ese momento. Pero quiero mostrarles algo. Si aquí por lo menos colocamos un asterisco, ya esa celda no es vacía, ¿lo ven? No es vacía, pero tampoco es un número y tampoco es un texto que podamos leer fácilmente. Entonces, es otra forma de detectar qué tipo de registro tenemos allí y lo que puede pasar en algunas ocasiones. Voy a colocar aquí caracteres vacíos. Caracteres vacíos. Que para la máquina sabe que aquí hay algo, pero para nosotros como humanos, para nosotros esta celda es vacía. ¿De acuerdo? Esta celda es vacía. Pero para la máquina sabe que aquí hay caracteres vacíos y por eso no lo registra. Dice, hay 10 registros, ¿de acuerdo? Hay 10 celdas que están totalmente ocupadas. No hay ninguna que esté en blanco, no hay ninguna que esté vacía, pero visualmente, ¿por qué? Porque tenemos un conjunto de datos pequeño, apenas de 10 registros, donde fácilmente podemos ver que esto no corresponde a algo que podamos leerlo e interpretar fácilmente y mucho más complejo este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Donde tenemos caracteres vacíos que por algún otro motivo se han insertado, pero son cuestiones para tener presente, ¿de acuerdo? Voy a borrarlo, voy a borrarlo. Bien, vimos la función contará sobre celdas que tienen texto. Vamos a mirarlo cómo se comportaría sobre celdas que tengan número. Vamos a ubicarnos en la celda D20. Vamos a llamar la función contará, ¿de acuerdo? Y los valores que le vamos a entregar son los que están debajo de la columna raíz. Debajo de la columna raíz. Y nos dice que hay 10. Entonces aquí estamos corroborando que la función contar solamente aplica para valores numéricos y que la función contará aplica tanto para texto como para número. Bien. ¿Es claro hasta allí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, Listo, profe. Carlos. Bien, Diana.
Si voy muy rápido, por favor me lo indican. Si voy muy lento también. Bien, vamos a mirar este par de funciones que son muy similares a lo que vimos con sumar sí y sumar sí punto conjunto. ¿De acuerdo? Vamos a mirar la función contar sí y la función contar punto sí punto conjunto. Aquí. Dice la función contar punto sí. Cuenta celdas que sean número o que sean texto, no importa su contenido, dentro del rango que cumplan con algún criterio especificado. Un criterio, ¿de acuerdo? Entonces la estructura o la sintaxis de la función contar punto sí es la siguiente. Primero hay que indicarle el rango de valores que vamos a evaluar. Rango de valores que vamos a evaluar. Y el segundo criterio, perdón, y el segundo argumento es el criterio o la condición que le vamos a aplicar a ese rango de valores. ¿De acuerdo? A ese rango de valores. Entonces, volviendo a nuestra hoja de cálculo, vamos, por ejemplo, a indicarle, vamos a aplicársele la condición a la primera columna, a la columna de valores. Y vamos a utilizar el criterio, los valores que sean menores que 5, por ejemplo. Justamente aquí, enfrente, en la misma fila de la función contar puntos sí, aquí donde está esta celda en amarillo, la celda J18, vamos a indicar la condición o el criterio que le vamos a aplicar. Los valores que sean menores que 5. ¿De acuerdo? ¿A qué valores? A los valores que están justamente en la primera columna. Pongámosle un tono para que sea acorde. Ok, ya tenemos el criterio. Tenemos los valores a los cuales vamos a aplicar el criterio. Ahora sí vamos a construir la función. Colocamos el igual. Llamamos la función contar punto sí. ¿De acuerdo? Una vez la hemos ubicado, le damos 2 veces clic y nos pregunta justamente lo que veíamos ahora en la estructura. Primero, el rango de valores. El rango de valores al cual vamos a aplicar el criterio son las celdas que van desde la celda B2, es el rango que va desde la celda B2 hasta la celda B11. ¿De acuerdo? Separamos con punto y coma. Y luego me pregunta el criterio. El criterio justamente lo que hemos indicado en la celda J18. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Explico nuevamente. ¿Qué le estamos indicando allí? Queremos contar los valores que cumplan con una condición. ¿Qué condición? Los valores que sean menores que 5. Entonces debe contar el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí hay 1, 2, 3, hay 4 registros. Cerramos paréntesis, damos enter y allí efectivamente está el 4. Si hacemos un cambio, digamos que queremos hacer un cambio en el criterio, indicar los que sean menores o iguales a 5. Entonces ya va a incluir un registro más. Esto debería pasar de 4 a 5 registros. ¿De acuerdo? De 4 a 5 registros. ¿Por qué? Porque este es el primer valor, este es el segundo valor, tercer valor, cuarto valor, quinto valor. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos un poco a fondo, recordando el tema que vimos la semana anterior, es muy similar a lo que vimos con la función sumar puntos sí. La diferencia es que aquí estamos sumando valores y aquí estamos es contando cuántos registros hay. ¿Cuántos registros hay? Bien. Miremos entonces la función sumar puntos sí punto conjunto, que creo que ya tenemos claro cuál es su comportamiento. La función contar punto sí punto conjunto nos permite contar un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Un conjunto de elementos dependiendo del criterio, ¿de acuerdo?
y se permite contar los elementos de un rango que cumplan con los criterios definidos. Aquí vuelve y nos indica el alcance de esta función, dice hasta 127 criterios. Esto es extremadamente enorme, pero podemos hacer el ejercicio con 2 o con 3 criterios al tiempo. Perfecto. Bueno, hay que recordar que cuando la ayuda nos indica que esto está entre corchetes o paréntesis cuadrados, significa que estas opciones o estos argumentos son opcionales, ¿de acuerdo? Son opcionales. Que mínimamente se requiere un criterio, pero podemos tener muchos más. Perfecto. Entonces vamos a indicarle, por ejemplo, ¿dónde podemos aplicarle algo similar? Hagámoslo aquí mismo, en la hoja 0. Digamos que queremos detectar o contar más bien los valores que sean menores que 5 y los valores que sean mayores, por ejemplo, mayores a 8. Menores que 5 y que sean mayores que 8. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos los dos criterios. Sabemos a qué columna le vamos a aplicar el criterio. Ya con esos argumentos listos y reconocidos, vamos a construir la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces nos ubicamos en la celda C19, llevamos el símbolo igual, buscamos la función contar puntos y punto conjunto, ¿de acuerdo? Le damos doble clic y nos dice, listo, ¿cuál es el rango y cuál es el criterio? ¿De acuerdo? Primero el rango, luego el criterio. Entonces, rango de valores al cual le vamos a aplicar el primer criterio son esos valores. Valores del 1 al 10. Separamos con punto y coma. ¿Cuál es el primer criterio? Valores que sean menores que 5. Los vamos a contar. Separo con punto y coma. Si tenemos otro criterio, aquí empezamos a construirle, voy a indicarle cuál es el rango de valores y cuál es su respectivo criterio. Entonces, rango de valores, vamos a aplicárselo por el momento a ese primer conjunto de valores, ¿de acuerdo? Y el segundo criterio va a ser valores que sean mayores que 8. Entonces, él nos debe indicar los valores que son menores que 5 y los que sean mayores que 8. Cerramos el paréntesis, damos Enter y me dice 0. ¿Por qué 0? Menores que 5, o sea, aquí tenemos 4, mayores que 8. A mí me apareció 10, profe. ¿Sí? No, pero deberían ser estos 4. Estos 4. Y deberían ser estos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deberían ser 6. Bien, de pronto aquí, bueno, de pronto aquí estamos cometiendo, o como le estamos aplicando a la misma columna de valores, quizás allí la función queda un poco perdida. Entonces vamos a cambiar un poco el ejemplo. Vamos a indicarle que de esta columna queremos contar los valores que sean menores que 5, ¿de acuerdo? Y de esta segunda columna, los valores enteros. No, claro, ya comprendo por qué nos da 0. Ya comprendo, ya.
Bien, recordemos que se deben de cumplir ambas condiciones. Ambas condiciones. Entonces, en este primer rango de valores tenemos los valores 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Cumplen con ese primer criterio. Y en el segundo conjunto de valores son el 9 y el 10. Como no coinciden en la misma fila no coinciden el mismo número de valores, por eso nos da 0. ¿De acuerdo? Pero podemos hacer un cambio para que esto coincida. ¿De acuerdo? Vamos a indicarle que los que sean menores o iguales que 5 y los que sean mayores o iguales que 5. Entonces, este valor sí va a coincidir con ambos criterios. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender por qué no nos da un número diferente de 0. Voy a hacer aquí el cambio. Menor o igual que 5, mayor o igual que 5. Correcto. Ahora sí nos da 1. Entonces voy a repetirlo. El ejemplo anterior o el ejercicio anterior no nos daba o nos daba 0 porque no coincidía o no se cumplía con ambas condiciones. Es decir, la primera condición era verdadera, pero los valores eran el 1, el 2, el 3 y el 4. La segunda condición era verdadera, pero los valores eran 9, 10, 9 y 10, que no coinciden ninguno de esos valores. Como no coinciden, entonces la respuesta por eso nos daba 0. En este caso, hacer el cambio de la condición, estamos indicando que los valores que sean menores que 5, entonces son esos primeros 5 valores, ¿de acuerdo? Con color amarillo. Y el segundo criterio es los valores que sean mayores que 5, ¿de acuerdo? ¿Cuáles coinciden? ¿Qué valores coinciden con ambas condiciones? Solamente coincide el 5. Por eso nos arroja el valor de 1. No sé si me hago entender o los he enredado un poquito. Sí, profe, ya le comprendí. Ah, perfecto. Muy bien. Sin embargo, vamos a hacer el Yo no, ejercicio. profe, yo me enredé ahí. Listo, Diana. Para que quede un poco más claro, vamos a aplicarlo a 2 columnas diferentes, ¿de acuerdo? Para que no nos enredemos con una única columna. Vamos a aplicarle, por ejemplo, queremos saber los valores que sean menores o iguales que 5, ¿de acuerdo? Primera condición, menores o iguales que 5. Y la segunda condición, vamos a aplicárselo a los valores enteros, pongámosle un color, y vamos a indicarle como condición los que sean menores que 100, por ejemplo. Pongamos el mismo tono, el mismo color verde. Menores que 100. Entonces, atención, en la función sumar punto sí punto conjunto, vamos a tener 2 conjuntos de valores a los cuales les vamos a aplicar a cada conjunto de valor su respectivo criterio. El primer conjunto de valores son esos señores del valor del 1 al 10, donde la condición vamos a contar los que sean menores o iguales que 5. ¿De acuerdo? ¿Qué son estos valores? Menores o iguales que 5. Y el segundo conjunto de elementos son los valores que tenemos debajo de la columna entero. Y vamos a tomar los que sean menores o iguales que 100. Menores o iguales que 100. Es decir, va a evaluarlos en estos valores. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué valor va a contar? Los que cumplan con ambas condiciones. Aquí sí lo vamos a ver un poco más claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta celda, en la celda D19, vamos a construir la siguiente función. Función contar punto sí punto conjunto. ¿De acuerdo? Y nos pregunta cuál es el rango de valores al cual le vamos a aplicar el primer criterio.
Entonces, el rango de valores al cual vamos a aplicar el primer criterio son los valores que están justamente debajo de la columna valores, que son valores del 1 al 10, ¿de acuerdo? Ese es el primer rango. Ahora, ¿cuál es el criterio que le vamos a aplicar a ese primer rango? Son los valores que sean menores o iguales a 5. Menores o iguales a 5. Separamos con punto y coma. Nos pregunta, si tienes otro conjunto, otro rango de valores con su respectivo criterio, si lo tenemos, listo, indíqueme cuál es. Desde el segundo rango de valores al cual vamos a aplicar el segundo criterio, son los valores que están justamente debajo de la columna entero. Separo con punto y coma y ahora me pregunta cuál es el criterio que se le va a aplicar a ese conjunto de valores. El criterio es este. Queremos contar los valores que sean menores o iguales que 100. Cerramos paréntesis y damos enter. ¿De acuerdo? Y me dice que hay 4 valores. ¿Por qué 4? Este primer valor, este segundo valor, este tercer valor y este cuarto valor, que son los valores que coinciden y que cumplen, pongámosle un tono diferente, que cumplen con ambas condiciones. Con ambas condiciones. Yo creo que allí de pronto, creo yo, ya ustedes me confirmarán, allí de pronto queda un poco más claro esta función. Sí, profe, ya. Listo, Diana, perfecto. Gracias. Claro. Listo, Carlos, muy bien. Bien, quedo atento a Luisa y a Mabel. Entonces, aquí lo que estamos indicando, listo, Luisa, perfecto. Aquí lo que estamos indicando es, con esta función, queremos contar. Listo, Mabel, perfecto. Queremos contar un conjunto de valores que cumplan con las condiciones. En este caso son 2 condiciones. ¿De acuerdo? 2 condiciones. Y los que cumplan con ambas condiciones, no con una sola, sino con ambas condiciones, son los que finalmente se van a contar. ¿De acuerdo? Entonces, para esta primera condición, teníamos 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿de acuerdo? Que cumplían con esa condición. Mientras que para el segundo conjunto de argumentos, solamente teníamos 4, que eran menores o iguales que 100. Pero aquí teníamos 5 y aquí 4. ¿Cuáles finalmente coinciden con ambas? 1, 2, 3. Hay 4 registros que cumplen con ambas condiciones. Eso es lo que nos está indicando esta función. Perfecto. Entonces vemos que su comportamiento es muy similar a lo que veíamos con la función sumar.si y sumar.si.conjunto. La diferencia es que aquí estamos sumando, mientras que aquí estamos es contando, ¿de acuerdo? Estamos contando valores. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo tengo aquí en esta hoja de Excel. Ah, bueno, no los tengo. ¿Dónde podríamos aplicarlo? Bien, ya sé dónde. Vamos a aplicarlo sobre esta columna de posiciones, ¿de acuerdo? Sobre esta columna de posiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a querer contar dentro de ese conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Que sabemos que son códigos de jugadores, con un país, está el nombre del jugador, una posición, partidos jugados con la selección, el número de goles, el club y el valor del pase. Queremos saber en este conjunto de valores, ¿de acuerdo? ¿Cuántos jugadores son defensa?
Por ejemplo, ¿cuántos jugadores son defensa? Perfecto. Entonces voy a ubicarme aquí, en esa posición, la celda de 20, ¿de acuerdo? Y como en este caso es una sola condición, podemos irnos o podemos elegir simplemente el contar puntos sí, o podemos jugar con la función contar puntos y punto conjunto con un único criterio, ¿de acuerdo? Ya ustedes deciden por cuál de las dos se van. Le llamamos la función contar puntos y punto conjunto y me dice cuál es el rango a los cuales queremos aplicarle el criterio. Entonces elegimos el rango de valores de las posiciones, ¿de acuerdo? Separamos con punto y coma y ahora me indica o me pregunta cuál es el criterio que le vamos a aplicar a ese conjunto de valores. Entonces voy a colocarlo por el momento aquí mismo en la función, en la fórmula que estamos estableciendo, la palabra delantero. Entre comillas, ¿por qué? Porque es un texto, ¿de acuerdo? Cierro comillas, cierro paréntesis y damos enter. Y me dice que hay 10. ¿De acuerdo? Me dice que hay 10. Vamos a verificarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 delanteros. Profe, usted puso en la pregunta defensa. Ah, qué pena. Entonces, hagamos aquí el cambio. Defensa. Muchas gracias, Diana. Excelente. Está en la jugada. Entonces, ¿cuántas defensas tenemos? 1. ¿De acuerdo? Tenemos un defensa. Bien, y lo que les indicaba, para mí es mucho más cómodo tener este criterio en una celda totalmente diferente. Una celda totalmente diferente. Entonces voy a colocar la palabra defensa por aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a cambiar, vamos a alterar parte de la función o de la fórmula que estamos construyendo. Y aquí nos da mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque si en algún momento queremos hacer un cambio, en este caso en el criterio, simplemente afectamos o alteramos la celda donde está el criterio que queremos aplicarle. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Listo, Carlos, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo similar, pero con dos criterios. Entonces, por ejemplo, queremos conocer los jugadores que son delanteros, pero que pertenezcan, por ejemplo, ¿a quién? Al Real Madrid, puede ser. Al Real Madrid, ok. Entonces aquí voy a colocar los criterios. El primer criterio es que sea delantero. Segundo criterio, que pertenezca al Club Real Madrid. Bien, aquí tenemos los criterios. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a construir la función para determinar de este conjunto de valores cuántos jugadores son delanteros, pero que pertenezcan al Club Real Madrid. ¿De acuerdo? Tenemos dos criterios para dos conjuntos de valores. Ahí está. Les colocamos igual. Llamamos la función contar punto sí punto conjunto. ¿De acuerdo? Y me indica cuál es el primer rango de valores al que le vamos a aplicar el primer criterio. Entonces,
Vamos a indicarle que primero son, queremos encontrar, yo le cambio el color a esto, que esto casi no se ve. Dejémoslo sin color, correcto. Contar puntos y punto conjunto. Entonces, primer rango de criterio son las posiciones. El rango de la celda D2 a la celda de 17. ¿Cuál es el criterio que le queremos aplicar a ese rango de valores? Ya establecimos que le vamos a determinar que nos interesa los que tengan posición delantero. ¿De acuerdo? Delantero. ¿Tenemos otro rango de valores con otro criterio? Sí. Bien, ¿cuál es el siguiente rango de valores? Los club o los clubes. ¿De acuerdo? Los clubes. Entonces seleccionamos el rango de valores de la celda G2 a la celda G17, que son los valores o las celdas que contienen el nombre del club, y seguido con punto y coma vamos a indicarle el criterio que le queremos aplicar a ese rango de valores para el segundo criterio. En este caso debe ser Real Madrid. Cerramos con paréntesis y damos Enter. Y me dice que hay dos. ¿De acuerdo? Hay dos. Entonces vimos que delanteros hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 delanteros. ¿De acuerdo? Pero de esos delanteros, no todos pertenecen al club Barcelona. ¿De acuerdo? Al club Real Madrid, perdón. Este es uno. Y el otro es este señor. Real Madrid. Pues estos dos valores son los que cumplen con ambas condiciones. Entonces, hay dos jugadores, no me dice quién, me dice cuántos hay dos valores, hay dos jugadores que son delanteros y que pertenecen al club Real Madrid. Bien, ¿me confirman si es claro hasta el momento? Si vamos bien, si hay alguna pregunta. Bueno, ¿le dio el resultado? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien, perfecto. Bien, quedo atento a Luisa. Mabel nos decía que tenía problemas de conectividad. Esperemos que, al igual que Erika, se puedan conectar. Listo, muy bien. Creo que aquí queda un poco más claro. Queda un poco más claro cómo se aplicaría esta función de contar puntos sí o función contar puntos sí punto conjunto, donde la gran diferencia es que con contar puntos y punto conjunto tenemos múltiples criterios, más de uno. Con la función contar sí, solamente tendríamos la oportunidad de un único criterio. Perfecto. Bien, la función frecuencia. Esta función frecuencia es una función que es netamente estadística. Y en Excel nos permite utilizar esta función de una forma, ¿cómo decirlo? Bueno, lo van a ver ahora. Para poder aplicarla hay que aplicar o hay que recurrir a una combinación de teclas. A la tecla Control, a la tecla mayúscula o Shift y a la tecla Enter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia nos permite calcular o medir cuántas veces se repite un número dentro de un conjunto de valores. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia. Entonces vamos a la hoja de cálculo. Vamos a mirar, por ejemplo, voy a quitar esos colores para que eso no sea como tan payasudo. Ok. Queremos aplicarle la frecuencia, por lo menos, al valor del pase. ¿De acuerdo? Entonces queremos saber
cuáles jugadores, o cuántos jugadores más bien, reciben un valor o sí, cuántos jugadores tienen un valor del pase equivalente a ciertas características. ¿Qué características? Entonces, para establecer la frecuencia necesitamos primero unos datos, y lo segundo son unas clases o grupos, Entonces vamos a identificar primero las clases o grupos. Vamos a colocar aquí, permítame, yo oculto ese par de columnas y vamos a hacerlo aquí a un ladito. Entonces coloquemos grupos o clase, ¿de acuerdo? Y enfrente la frecuencia. Perfecto. Entonces queremos, por ejemplo, determinar cuántos jugadores tienen valor del pase menor a 200,000 pesos. ¿De acuerdo? Menor a 200,000 pesos. ¿Cuántos jugadores tienen un valor del pase entre 200,000 y 400,000, por ejemplo? Entre 200,000 y 400,000. Y queremos saber los que tienen un valor del pase mayor a 400,000. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres grupos o tres clases. Primer grupo o primer clase, nos interesan conocer los jugadores que tengan un valor del pase que sea menor a 200,000 pesos en este caso, o euros, como lo quieran ver, o dólares. El segundo grupo o segunda clase, queremos conocer cuántos jugadores están en un valor del pase en un rango de 200,000 a 400,000. Y un tercer grupo o una tercera clase, queremos conocer los jugadores que tengan un valor del pase mayor a 400,000. Perfecto. ¿De acuerdo? Una vez tenemos claro qué es lo que queremos hacer, debemos de indicarle o debemos de establecer los valores mayores a cada rango en los grupos o clases que vamos a indicar. ¿De acuerdo? Entonces, el valor mayor en ese rango, en ese grupo, en esa clase, en este caso va de 0 a 200,000. El mayor valor es 200,000. En este segundo rango, grupo o clase, me dice van de 200,000 a 400,000. Entonces, el valor mayor es 400,000. Y finalmente, en este tercer grupo o clase, ¿cuál es el valor mayor? Entonces, aquí nos dice mayor a 400,000. Entonces, podríamos suponer que el límite mayor, coloquémosle 1,000,000. ¿De acuerdo? Va de 1,000,000. Hasta aquí, ¿es claro lo que vamos a realizar o hay alguna duda? Queremos encontrar los jugadores que tengan un valor del pase menor a 200,000. ¿Cuántos jugadores cumplen con eso? Queremos encontrar cuántos jugadores tienen un valor del pase entre 200,000 y 400,000. Queremos encontrar cuántos jugadores tienen un valor del pase superior a 400,000. Entonces aquí en valores colocamos los valores máximos de cada rango, de cada grupo, de cada clase. ¿Hasta allí es claro lo que vamos a realizar? Sí, profe.
Listo, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Ya con esa parte clara, entonces vamos a calcular la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia de esos tres valores que estamos buscando, nos ubicamos, en este caso, en la celda N5 y seleccionamos desde esa celda hacia abajo las otras celdas donde vamos a encontrar las respectivas frecuencias. Es decir, elegimos o seleccionamos todas las celdas objetivo donde vamos a encontrar la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, después de haber elegido las celdas donde vamos a encontrar las frecuencias, presionamos la tecla F2. Y al presionar la tecla F2, no sé si observan que aparece el cursor esperando una respuesta. ¿Me confirman si en sus pantallas aparece el cursor esperando respuesta? Bueno, quedo atento. A mí no. ¿No? F2, F2. F2, correcto. Recordemos, Diana, que si estamos en un portátil, debes de combinarlo con la tecla función, FN. FN, F2. ¿No? Diana. Bueno, quedo atento. Sí, ya aparece esperando respuesta, sí, señor. Perfecto. Entonces, primer paso, elegir las celdas donde vamos a calcular la frecuencia. Segundo paso, presionar la tecla F2 y queda el cursor esperando respuesta. El tercer paso es llamar la función frecuencia. Entonces colocamos el igual y me aparece frecuencia. Dice, calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores. ¿De acuerdo? Perfecto. La seleccionamos y me pregunta dos argumentos. Primer argumento son los datos. Los datos, en este caso, los datos van a ser los valores del pase. Valores del pase. Desde la celda H2 hasta la celda H17. ¿De acuerdo? Ese es el rango de datos. Separamos con punto y coma. Ahora me pregunta los grupos. Los grupos son los valores que hemos colocado aquí, en este conjunto de valores. ¿De acuerdo? Es decir, los valores que van para este caso, no sé si corresponde con el archivo que ustedes tengan, las celdas que van desde M5 hasta M7. Esos son los grupos. ¿De acuerdo? Son los valores máximos en cada grupo. ¿De acuerdo? Entonces allí hemos establecido la estructura de la función frecuencia. Cuarto y último paso. Presionamos Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter. Entonces me dice, hay 6 jugadores con valor del pase menor a 200,000. Hay 5 jugadores con un valor del pase entre 200 y 400,000. Y hay 5 jugadores con un valor del pase mayor a 400,000. En total son 16 registros. 16 registros, correcto. ¿Me confirman si les dio el resultado, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Si queremos corroborar, queda atento a Luisa, si queremos corroborar si esto es cierto o es falso, podemos recurrir a la función de formato condicional. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta que está allí. Voy a seleccionarla, voy a eliminarla. Y vamos a mirar que nos resalte, vamos a indicarle que nos resalte con el formato condicional, por ejemplo, las que sean menores a 200,000.
en un tono, en el tono que ustedes quieran. Menores a 200.000. Este sería menor o igual. Ah, carambolas. De nuevo, seleccionamos los datos. Menor o igual. ¿Menor qué? Menor o igual a 200.000. A ver, a ver, a ver. Ok. Entonces por aquí no va a ser. Pero va a tocar decirles entre. Entre. Valor mínimo 0, valor máximo 200.000. Ahora sí, ahí están. ¿De acuerdo? Y en otro tono, que nos resalten los que sean mayores o iguales a 400.000. Entonces seleccionamos los valores. Vamos a formato condicional. Y vamos a indicarle otra vez entre. 400.000. Y un valor mayor que pusimos como 1.000.000. Y pongámosle un tono diferente. ¿De acuerdo? Aquí 3, 4, 5, 6, 7. Carambola, nos dice que hay 5. Ah, bueno, aquí es mayor simplemente. Aquí es mayor. Entonces hagamos la corrección. En el tono amarillo, editar la regla. 401. Ok. ¿De acuerdo? Entonces hay 6 valores o 6 registros, 6 jugadores que cumplen con esa condición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 5 jugadores que cumplen con esta condición. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Si estaba correcto o era yo el que estaba equivocado? Era yo el que estaba equivocado. Ah, bueno, aquí pasa algo, ¿no? ¿Notan lo que está pasando? No, profe. No. No. Bien, este 400 que coincide con 2 jugadores, me lo está tomando en ambos rangos. En ambos rangos. Tanto los que son de 200 a 400 como en los que son mayores a 400. Y eso sí es incorrecto. Pero en total de registros tenemos 16 registros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vuelvo y hago la corrección. En esta regla, los que sean mayores a 401. Sí, correcto. Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí estaba correcto. Ahora sí, correcto. Hay 6 registros o 6 jugadores que cumplen con esa condición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 5 jugadores que cumplen con esa condición. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, correcto. Y hay 5 jugadores que cumplen con esa condición. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la función frecuencia nos permite identificar en un conjunto de valores cuántos elementos cumplen con algún criterio, con alguna
algún grupo, alguna clase. Esto normalmente es un rango de valores que se entregan en la estadística para encontrar si cumplen o no dentro de ese argumento o de ese rango de valores que se están encontrando. ¿Cuál es la parte compleja de la función frecuencia? Es esa combinación de las teclas control mayúscula enter para poder encontrar cuántos valores se repiten o cumplen o están dentro de ese conjunto de argumentos que se le está evaluando. Bien, me confirman si ha quedado claro, si se ha comprendido o si los he enredado con esa función frecuencia. Pues esa ha sido como, para mí, ¿no? Ha sido como la más complicadita, pero pues hay que ensayarla. Sí, es un poco enredada. Pero bueno, miremoslo aquí con esta presentación. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de países, ¿de acuerdo? Un conjunto de países. Y esos países dicen cuántas veces han sido campeones. Entonces dice Alemania 3, Argentina 2, bueno, y cada uno un número determinado de copas ganadas, ¿de acuerdo? Y aquí en la jerarquía es determinar, esas serían las clases o grupos, donde nos interesaría saber de este conjunto de valores, en este caso de países con sus campeonatos, ¿cuántos países han ganado 5 veces la copa? Entonces me dice, hay un país. ¿Cuántas veces o cuántos países han ganado 4 veces la copa? Hay un país. ¿Cuántos países han ganado 3 veces la copa? Hay un país. ¿Cuántos países han ganado 2 veces la copa? Hay 2 países. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es este país que ha ganado 5 veces la copa? Ha sido Brasil y es el único. ¿Cuántos países han ganado 4 veces la copa? Un solo país. No me dice quién, solamente me dice cuántos, ¿de acuerdo? Un país ha ganado 4 veces la copa. Un país ha ganado 3 veces la copa. ¿Quién? En ese caso es Alemania. Hay 2 países que han ganado 2 veces la copa. ¿Quiénes? Argentina y Uruguay, de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Y hay 3 países que han ganado una vez la copa. ¿Quiénes? España, Francia e Inglaterra, de acuerdo a ese ejemplo, ¿no? De acuerdo a ese ejemplo. Entonces la frecuencia nos permite encontrar quienes cumplen con determinado criterio, en este caso es un rango, un grupo, dentro de un conjunto de valores. No sé si aquí queda un poco más claro, Diana, Carlos, Luisa, la función frecuencia. Sí, en ese ejemplo se ve mejor. Ok, perfecto, muy bien. Bien, Carlos. Sí, profe. Listo, perfecto. Bien, miremos entonces unas funciones más y pasaríamos a la función de búsqueda. Este par de funciones máximo y mínimo creo que son archiconocidas por todos, ¿verdad? Vámonos a la hoja 1, por ejemplo. Permítame, yo le quito estos colores a estas celdas. Sin relleno, perfecto. Y vamos a ubicarnos aquí en el máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Entonces queremos, por ejemplo, encontrar el valor máximo del conjunto de valores enteros. Es igual, función max. Y me dice cuáles son los argumentos o los valores que queremos evaluar. Le indicamos que son los 10 elementos que tenemos bajo la columna entero. Visualmente es fácil de identificarlo, más aún porque están ordenados. ¿De acuerdo? Es el número entero 22.026. Vamos a hacer lo mismo con el mínimo. Función min del conjunto de enteros. Me dice que es el 2. ¿De acuerdo? Ahí no hay ninguna novedad.
Permítame, yo oculto estas filas para que esto quede un poco más arriba. Perfecto. Y así puedo ampliar esto un poco más. Excelente. Miremos ahora este par de funciones que son prácticamente lo mismo, pero con una función extra. ¿De acuerdo? Con una función extra. Entonces, ese kdécimo mayor y kdécimo menor nos permite de un conjunto de valores establecer la posición del mayor o, dependiendo de la escala que le indiquemos, el primero, el segundo o el tercero, de mayor a menor, en su posición. E igualmente el menor. Si le colocamos el 1, entonces nos va a entregar el mayor. Si le entregamos el 2, nos va a entregar el segundo mayor en esa escala. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a ser con el menor. Si entregamos el 1, nos va a entregar el valor menor. Si le colocamos el 2, nos va a entregar el segundo valor menor. Entonces, es como una extensión a esa función máximo y mínimo. Entonces, queremos encontrar el segundo kdécimo mayor. El segundo kdécimo mayor debería ser este valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamarlo en la celda C28. Colocamos el K, la letra K, y nos dice kdécimo mayor o kdécimo menor. Nos interesa el kdécimo mayor. ¿De acuerdo? Nos pregunta cuál es la matriz o el conjunto de datos. El conjunto de datos o argumentos son los 10 números enteros. ¿De acuerdo? Separamos con punto y coma. Y ahora me pregunta qué posición o qué valor mayor quieres traer. Si le ponemos el 1, será el mismo valor mayor. Vamos a mirarlo. Ahí está. Pero si le ponemos el 2, será el segundo valor mayor, que en este caso sería el 8103. Y vamos a hacer lo mismo con el kdécimo menor. Igual, colocamos la letra K. Kdécimo menor. ¿Cuál es la matriz de datos? Son los 10 valores enteros. Separamos con punto y coma. Si le decimos que me traiga el 1, entonces será el valor menor. ¿De acuerdo? El 2. Si le decimos que nos traiga el segundo valor menor, nos debe traer el 7. ¿De acuerdo? Si le decimos que nos traiga el tercer valor menor, sería el 20. ¿De acuerdo? Entonces, con estas funciones, kdécimo mayor y kdécimo menor, nos permite traer no solamente el valor máximo, sino quienes lo anteceden en su escala. ¿De acuerdo? El primero, el segundo, el tercero, si son los mayores, o los menores, dependiendo de el conjunto de valores que tengamos. ¿Es clara esa función? Diana, Luisa, Carlos. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Listo, Luisa, muy bien. Perfecto. Bien, la moda, la mediana y la media. Moda, mediana y media. Media por medio, que es lo mismo. Entonces, la moda. La moda es algo muy similar a lo que hicimos ahora con la frecuencia, sino que con esa función frecuencia nos permite traer varias modas. ¿De acuerdo? La moda depende de un rango. En este caso es la moda dependiendo de un único rango. Entonces, la moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, miremos la moda, ¿dónde? En los números aleatorios, por ejemplo. Vamos a mirarlo aquí a ver si alguno se cumple. Igual, moda, ¿de acuerdo? Ah, bueno, en moda 1, moda varios. En este caso nos interesa moda punto 1. Y se devuelve el valor más frecuente o que se repite en un conjunto, matriz o rango de datos. ¿De acuerdo? Entonces, moda 1. Y el conjunto de valores van a ser los números aleatorios. Números aleatorios. A ver si alguno se repite. Y nos saca error. ¿Por qué? Porque ninguno se repite en este caso. En este caso, para este ejemplo, el valor 10 es el valor que se repite en ese conjunto de elementos.
Recordemos que esos números aleatorios cambian cada vez que se edite la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aparece este n numeral nd, significa que no hay algún valor, no hay algún argumento que se repite en ese conjunto de datos. ¿Me confirman? Profe. Ok. Entonces, para corregir este error, no recuerdo si en las sesiones anteriores lo hemos visto. Voy a copiar eso por un momento. Para corregir ese error, vamos a llamar la función sí.error, esta, sí.error. Esa función sí.error dice, devuelve un valor sí.error si la expresión es un error. Es decir, vamos a ocultar o vamos a indicarle al usuario que en esa celda está ocurriendo algo anómalo, ¿de acuerdo? Con esa función. Función sí.error. Necesita un par de argumentos. Primero el valor. El valor es la función que queremos encontrar. En este caso queremos encontrar la moda, o queremos aplicarle el valor que más se repite en este conjunto de datos. ¿Qué lo hacemos con la función moda.1? Separamos con punto y coma. Ahora, si en esa función, que en este caso es el valor que se repite con mayor frecuencia en ese conjunto de valores, si allí hay un error, entonces indíquele al usuario qué tipo de error hay, o más bien ocúltelo. Entonces, en este caso vamos a colocarle no existe, entre comillas, valor que se repita. Por ejemplo. Y miren cómo cambia el error por el mensaje que le hemos indicado. Debemos saber, aquí hay algún valor que se repita. No, todos son totalmente diferentes. Entonces, cuando hay un error, él nos presenta ese mensaje. Pero cuando ya cumple con lo que le hemos pedido, entonces nos indica el valor que realmente cumple con esa función. Bien, ¿me confirman? Dejo allí la fórmula por si alguien no le ha dado. Bien, entonces esta función, sí.error, nos permite camuflar, nos permite colocarle como una especie de máscara a ese posible error que nos va a arrojar en algún momento esa función que estamos buscando. Entonces, en lugar de mostrar el error, nos va a sacar este texto. Pero cuando sí se cumple con la función que le estamos indicando, pues nos entrega la respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, esa es la moda. La mediana es el valor central. Pues justamente la mediana es el valor que está en el centro de todos esos elementos. Vamos a aplicarle la mediana a estos valores. De acuerdo a estos valores. Vamos a ubicarnos aquí en la celda C31. Mediana. De acuerdo. Me pregunta cuál es el rango o el conjunto de valores. Vamos a indicarle que el rango o conjunto de valores al cual le vamos a aplicar la mediana son los valores del 1 al 10. Y el valor central debe estar justamente aquí, entre el 5 y el 6. Ahí está. 5.5 es el valor central en este conjunto de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la mediana no necesariamente debe estar en el conjunto de valores, pero sí debe ser exactamente el centro de ese conjunto de elementos.
¿De acuerdo? Entonces el centro está justamente entre el 5 y el 6. En este caso nos dice que la mediana es 5.5. Bien. Miremos entonces la siguiente función, promedio o media, en las funciones estadísticas es la media. Vamos a encontrar el promedio de esos valores, de esos mismos valores. ¿De acuerdo? El promedio o la media la vamos a encontrar con la función promedio. Llamamos la función promedio, indicamos el conjunto de valores de las celdas B2 a B11 y recordemos que la función promedio lo que hace es sumar sus valores y dividirlo entre la cantidad. Entonces suma el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10 y lo divide entre el número de elementos que son 10. Ese es el promedio. Que en este caso coincide, no siempre es así, coincide con la mediana. Bien, hasta allí vamos bien, he sido claro, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿me hace un favor? Diana, ¿Me claro. vuelve a la formulita de ese de la moda, el del error? Es que como a mí no me había salido el error, pero como eso es aleatorio, ya dice que sí salió el error. Ah, ok, Entonces, para tener la formulita, qué pena. Gracias. tranquila, no, tranquila. Bien, aquí lo que le hemos agregado a la función moda, lo que le hemos agregado es poder camuflar o poder entregar una respuesta diferente en caso tal de que no aplique, como hemos elegido unos valores aleatorios, de que no aplique que se cumpla un número que se repita. Recordemos que la moda nos va a entregar es el argumento o el valor, en este caso, que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, si en algún momento la función no entrega ningún argumento, nos va a arrojar un error. Y ese error lo podemos manejar o camuflar con esta función sí.error. ¿De acuerdo? De sí.error nos pide o nos exige dos argumentos. El primer argumento es la función que queremos aplicar. Y el segundo argumento es, en caso tal de que aquí se presente un error, que queremos indicarle al usuario que ocurre en esa fórmula que estamos indicando. Listo, gracias, profe. Listo, Diana, perfecto, muy bien. Vemos que cuando no se cumple, aquí no hay ningún elemento que se repita. Cuando no se cumple, nos entrega la respuesta que le hemos indicado. Muy bien. Perfecto. Creo que aquí terminamos esa parte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Moda 1, mediana, promedio. Podríamos cerrarlo con este ejemplo. De acuerdo. Entonces vamos a construir en la hoja de cálculo. Vamos a ubicarnos en la hoja 2. En la hoja 2. Vamos a ubicarnos debajo o al final de esos valores que están allí registrados. Vamos a ubicarnos en la fila 30. ¿De acuerdo? En la fila 30. Y allí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un registro de 10 estudiantes y cada estudiante tendría 5 notas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir estudiante 1, estudiante 2. La seleccionamos, aplicamos autorrelleno o autocompletado y vamos a colocar 10 estudiantes. Ahí están.
¿De acuerdo? 10 estudiantes. Y a cada estudiante vamos a ponerle 5 notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5. Bien. Vamos a reducir el tamaño de estas columnas para que queden más o menos distribuidas. Bien. Y en este conjunto de celdas vamos a publicar valores del 0 al 5. No vamos a llenarlos manualmente, sino que vamos a utilizar justamente esta función, aleatorio. ¿De acuerdo? Aleatorio entre. Entonces vamos a ubicarnos en cualquiera de esas celdas. Voy a ubicarme, por ejemplo, en esta que es la última celda, la celda G39. Vamos a llamar la función aleatorio entre. ¿De acuerdo? ¿Entre qué valores? Pongámosles entre el 1 y el 5, suponiendo que son valores, notas que van de 0 a 5. Pero no pongamos 0, pongamos de 1 a 5, notas de 1 a 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo replicamos hacia la parte superior y lo replicamos hacia las celdas que faltan. Vamos a agregarle un par de decimales. Uva. ¿Qué valor me está dando? Aleatorio entre 1 y 5. 1.0 y 5. ¿A ustedes les pasó lo mismo o es a mí? A mí no, profe. A mí me dio A los mí valores. todavía no he llegado a esa parte. ¿Qué es lo que dice usted ahí, profe? Bien, voy a repetirlo aquí en estas celdas. No sé qué pasa con estas celdas. Yo creo que no es porque está pequeñito. A veces porque están pequeñitas las celdas, no. Bien, vamos a ampliarlas un poco entonces. Correcto. Ok, vamos a pintar valores aleatorios del 1 al 5, que son las notas de cada uno de estos estudiantes. Le llamamos la función aleatorio.entre, ¿de acuerdo? Vamos a indicarle el valor inferior el 1, valor superior el 5. Pero este resultado es el que no me convence. Usted aplica una fórmula de arriba y esa fórmula va que la que le dañó el... Ponerlo general. Ahora sí. Perfecto. El formato de la celda. Vamos a cambiar el formato de la celda. Vamos a ponerla como general. O como número de una vez. Un valor con 2 decimales. Ahora sí. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, queremos llenar estas celdas con valores del 1 al 5, suponiendo que son notas de estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos autorrelleno para cumplir con la columna y aplicamos autorrelleno para rellenar las celdas que faltan. Ahora sí, ¿correcto? Bien, ¿me confirman entonces? Recordemos que cada vez que se recalculen esos valores van a cambiar aleatoriamente. Entonces no queremos que eso pase. ¿Cómo hacemos para que estos valores queden fijos? Vamos a copiarlos. Entonces los seleccionamos, le damos clic derecho, copiar, ¿de acuerdo? Y sobre ellos mismos, vamos a darle clic derecho
pegar como valor. Pegar como valor. Pegar como valor. Y ya vemos que la estructura de la función aleatorio desapareció. ¿Me confirman, por favor? Bien, ¿me confirman si hasta allí vamos bien? Hola. Profe, ¿cómo hiciste lo de los decimales? Ah, perfecto, perfecto. En las celdas les di clic derecho y en el formato de celdas les indiqué que era un número con una o con dos decimales. Con una o con dos decimales. Sí, ya, profe. Ya, profe, gracias. Perfecto. La otra forma de bajar o aumentar los decimales es en la ficha de inicio. Aquí en el bloque de números nos permite aumentar o disminuir la cantidad de decimales. Perfecto. Entonces supongamos que tenemos 10 estudiantes con 5 notas cada estudiante. Entonces queremos primero encontrar la moda, encontrar la mediana y encontrar la media. ¿De acuerdo? Primero vamos de abajo hacia arriba. Vamos a encontrar primero la media, que la media es el promedio. Entonces aquí, nota final, ¿de acuerdo? Va a ser igual a promedio. ¿Promedio de quién? De esos 5 valores. ¿De acuerdo? Y con haber encontrado la primer nota final, aplicamos autorrelleno. Y tenemos el promedio de este conjunto de valores, el promedio de este conjunto de valores y el promedio de este conjunto de valores, que finalmente es la nota final de cada estudiante. ¿De acuerdo? Recordemos que esto es lo mismo de tener, por ejemplo, la sumatoria de estos valores dividido entre la cantidad de elementos, que son 5. Es exactamente lo mismo. Eso nos permite encontrar la función promedio. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe. señor. Perfecto, promedio. Vamos a encontrar ahora la mediana. La mediana, recordemos que es el valor central. Entonces, digamos aquí, ubicamos aquí al final más bien. Mediana. Vamos a encontrarla aquí en esta celda. Entonces vamos a llamar igual mediana, ¿de acuerdo? Y del conjunto de valores que hemos encontrado como notas finales o como promedios. Entonces me dice que la mediana es el 3, ¿de acuerdo? Sabemos que entre esos valores, allí quizás no es tan fácil de detectarlos porque están desordenados, pero voy a copiarlos, voy a pegarlos aquí en esta nueva columna, ¿de acuerdo? Y voy a ordenarlos de mayor a menor. Ordenar de menor a mayor. Y vemos que la mediana, aquí tenemos 4 valores, 1, 2, 3, 4 valores, es justamente el valor central entre estos argumentos, ¿de acuerdo? El valor central es el 3, esa es la mediana. Aquí como están desordenados, no es tan fácil determinarlo, ¿de acuerdo?
Bien. Y lo último que vamos a encontrar es la moda. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia, que creo va a coincidir. Ok, entonces la moda. Vamos a calcularla en esta celda. Igual, moda.1 del conjunto de valores como notas finales. Y justamente el valor que más se repite es el 3. El valor que más se repite es el 3. Bueno, coinciden, ¿no? Coinciden. No siempre debe coincidir la mediana y la moda. Bien, ¿me confirman cómo le fue con el ejercicio? Sí, profe. Bien, profe. Perfecto. Son las 9:20. Yo creo que podríamos parar allí. Listo, Luisa, perfecto. Voy a colocar en el chat el registro de la asistencia, por favor. Voy a detener la grabación.